me duele mucho no poder abrazarte con esa gente que a veces sin conocerlo te abrazas en el fin de semana, en un gol, en un festejo de gol te abrazas al que te cruza porque siente lo mismo que vos y me duele mucho no poder haberlo abrazado en el momento de dolor. Danubio. Año 2019. Tras una temporada nefasta, Danubio había acabado 12º en la anual y se había complicado en los promedios. Debido a esto, la dirigencia plantea hacer un par de transferencias para cambiar la situación. El DT Martín García llegaba tras pelear con Boston River la Copa Sudamericana. Además, jugadores de nivel alto para nuestro fútbol como Jefferson Quintana, Darío Denis, Julio Domínguez o Nicolás Prieto se volvían danubianos. La pretemporada no dejaba las mejores impresiones, pero, a pesar de todo, la ilusión estaba presente. Nadie se imaginaba en absoluto el desastre que sería esa temporada. La primera fecha ante Cerro y el Melo dio 1-0 para los arachanes que tampoco preocupaban Danubio. Era un equipo con una base que acababa de jugar Libertadores. Segunda fecha en Jardines y contra un rival del mismo calibre. Un Wanderers que con un gol en el minuto 30 sellaba una victoria que dejaba a estos en una posición nefasta. 0-6 y ya la primera derrota de local. Los hinchas franjeados ya temían lo peor. La fecha 3 versus el Mancha y el campeón del siglo y un empate con sabor a victoria por el gol en la hora de Nequecaur para los danubianos. Parecía que el equipo se afirmaba y la cuarentena llegó. 5 meses sin actividad, un equipo perdido y sin los hinchas. Un reflejo de esto fue la derrota en Jardines versus River por 3-1 que dejaba atónitos a los franjeados. Pero en la quinta fecha lograban un triunfazo ante Torque en un trabajado 1-2, obteniendo la primera victoria en 5 partidos. Pero las derrotas por la mínima primero ante Plaza y ante Progreso lograban que Martín García, en 7 partidos y con solo 4 puntos ganados, sea echado por la misma dirigencia. Para repuntar la situación, un antiguo campeón como Leo Ramos, alguien que tenía a los hinchas ganados. Todo parecía volver a la normalidad en cuando en el primer partido con Ramos, en el banco, Danubio ganaba por 2-0, obteniendo el primer triunfo de local, ilusionando a toda su gente. Encima, Danubio le ganaba por 1-2-0 en el Trócoli, obteniendo de esa forma más puntos que en García en 4 partidos menos. La siguiente fecha, el clásico ante un Defensor que tampoco la pasaba bien y sentía que había que ganar más. El partido, obviamente sin hinchas, fue un aburrido 0-0 que tampoco le disgustaba a ninguno de los dos. Pero, en la fecha 11, llegó la primera derrota de Danubio con Leo Ramos, en un 2-1 versus Liverpool en Belvedere, lo cual tampoco estaba mal. Danubio competía y parecía que podía alejarse del descenso. La derrota por 2-0 ante Nacional en el Gran Parque Central tampoco dolió demasiado, teniendo en cuenta que el Borso era un rival superior a Danubio en todo sentido. En la apertura, Danubio lo cerraría con 3 empates, versus Boston, el Depor y Rentistas. Con esto, Danubio acababa el primer torneo corto con 14 puntos, tras 3 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Quedó penúltimo. Ahora tocaba el intermedio. Un buen momento para empezar a revertir la situación y poder salvarse. La primera fecha fue otro aburrido clásico ante Defensor por 0-0, pero la segunda fue un penoso 4-0 ante River en el Saroli. Para la tercera fecha, Danubio conocería la victoria por la mínima ante Fénix, teniendo un invicto por el empate ante Boston y la importantísima victoria por 0-2 ante Nacional en el Parque. Este invicto terminaría con una derrota por 1-4 versus el Mancha. Ese intermedio se cerraría con el segundo empate versus el Depor. Así, Danubio terminaría quinto en este torneo con 9 puntos por sus 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Danubio tenía ahora una pelea casi imposible. El descenso lo tenía muy complicado. Sus máximos competentes eran el Depor, Boston y Defensor. Encima, jugadores como Jefferson Quintana, Darío Denis o Nequecaur dejaban el club. Danubio pasaba a estar repleto de juveniles. Encima, comenzaría el torneo con una dura derrota por 0-3 versus Cerro Largo. Esa racha lamentable debido a la derrota por 2-0 ante Wanderers y 1-6 ante Peñarol. Danubio estaba muy mal.
En esta racha todos sus rivales por el descenso habían sumado más de 4 puntos. Sin duda la situación era catastrófica, parecía casi imposible salvar al danubiano. Pero el equipo sacaría la cara y le ganaría por 4-0 a River de visitante. Esto le daba esperanza y lo hacía soñar con la hazaña. Pero ese 4-0 se lo devolvería Torque, y encima el 3-0 versus Plaza y el 0-1 versus Progreso lo hundían abajo. Danubio no era último en los descensos porque Cerro estaba teniendo una de las peores temporadas de su historia. Danubio quería sacar la cabeza del barro y el empate ante Fénix y la victoria ante Cerro por 2-1 le daban cosas de las que aferrarse para lo que venía. Defensor, una casi última chance para demostrar de lo que estaba hecho. Un Francini donde todo podía pasar. El partido empezó con la franja atacando y un Defensor que también quería ganar dejándolo todo. El partido llegaba a su fin. Minuto 85. Un cabezazo de Medeiros que hacía explotar al banco danubiano. 0-1. El sueño parecía real. Con esto Danubio quedaba 9 de los violetas a falta de 5 fechas. Era una chance que no podían desaprovechar. Último minuto. El árbitro a punto de pitar. El Defensor necesitaba seguir sumando para no complicarse con el Boston en los promedios. Llegó un centro y un cabezazo letal de Facundo Melán deja al lado a más de un hincha danubiano. Defensor lo había empatado. Danubio necesitaba que Boston perdiera todo lo que quedaba o que solo saque 4 puntos y también Defensor perdiera todo lo que quedaba. Danubio necesitaba ganar, aunque sea 4 de los 5 partidos que le quedaban. Si parecía difícil, encima el partido siguiente sería una derrota ante el puntero Liverpool. Encima con una victoria de Boston, pero con una derrota violeta. Ahora sí, Danubio tenía que rezar para ver derrotas y solo derrotas de los violetas y de los de Boston River, para así llegar a una final versus su eterno rival. Básicamente una final de película. Lo que quedaba, todo directo y difícil. Primero, un Nacional puntero en el anual y peleando a por todo en el clausura. Después, 3 rivales directos en el descenso: Boston, el Depor y Rentistas. ¿Era posible el sueño? Final 1 en Jardines. Un Nacional que, ganando, quedaba puntero en todo. Con este panorama, comenzaba un gran partido. Minuto 23. Tiro libre tirado por Ocampo. Tapa el balón el arquero franjeado, pero Vecino en el debote está atento. Danubio 0, Nacional 1. Los franjeados eran del AVE. Era el momento de sacar la cara. Minuto 41. Jugada por la derecha y acaban un disparo danubiano que es tapado por Rochet. Pero otra vez de rebote, Nicolás Siri pone el empate con 16 años. Danubio tiene una vida extra. Y con este panorama, el segundo tiempo se puso en marcha. Los minutos pasaban y a pesar del esfuerzo, el gol no llegaba. Danubio estaba cerca de la villa. Minuto 91. El árbitro agregó 6. Puma Rodríguez avanza por la banda. Puma Rodríguez tapó a medias el arquero Roger y Danubio gana 2-1. Danubio ganaba y obtenía una vida extra. Esto era simplemente épico y una gran muestra de valentía. Pero aquí no se acababa nada. Había ahora una nueva final, y seguramente la más importante de todas, versus Boston River. Defensor había vuelto a perder, así que Danubio ganando quedaba 4 de Boston y a 6 de Defensor. Así se movió la bola en el centenario. En el minuto 24 y tras un centro franjeado, el juvenil Nicolás Siri pone el 1-0, locura franjeada. Pero en el minuto 26, en otro centro, Boston le empata, dejando todo igual. La final era un empate con sabor a victoria para Boston. Pero antes del final del primer tiempo, el Puma, tras pasar a 3 jugadores del Boston, le pega de afuera del área, metiendo un golazo con sabor a hazaña. Así comenzó un segundo tiempo que tampoco le dio mucho sufrimiento a Danubio, ya que Siri firmó un hat-trick, primero con una picada en el 63, después con un gol de afuera del área en el 70. Se ve que 16 años no es gran cosa para un crack. Para finalizar la goleada, Telechea puso el definitivo 5-1. Danubio volvía a sobrevivir y otra semana lograba respirar. Pero llegaba a la penúltima final, versus un Deportivo Maldonado mirando más al anual y a las copas que a los promedios al descenso. En Jardines comenzó el partido
Y en el minuto 14, las emociones por parte del Puma, con una pegada fuerte y al ángulo, Danubio soñaba y no quería parar. A pesar del empate en el 27, Mederos en el 40 volvió a poner las cosas igual. Danubio seguía siendo de primera al final del primer tiempo. Poco a poco, el Depor fue metiéndolo más adentro, Danubio sucumbiendo y metiéndose más atrás. Los nervios le jugaron una mala pasada al equipo de Leo Ramos, que en el minuto 95, cuando todo estaba por acabar, apareció el picante Pereira, y como con River en 2011, lo hizo con Danubio en el 2021. Danubio era de la B, no quedaba más tiempo, todo acabó, y el franjado descendió de la peor manera, en la hora y peleando, pero por lo menos fue peleando. La lágrima de los jugadores, hinchas, etc. fueron reflejadas por la postal de Leo Ramos, el DT. Además, también por un hincha que mostró en una entrevista su dolor. ¿Qué sentiste cuando el picante Pereira, cuando el partido ya se moría, se mandó ese gol? Se me apagó la luz. ¿Qué decirle? Vamos arriba. Levantar la cabeza, esto es Danubio. Nosotros sacamos los jugadores más grandes del fútbol uruguayo. Y tenemos la historia más divina. Solamente tienen que leerla, ¿no? Un cuadro de niños, nacido en una escuela. El nombre se lo dio una abuela viuda. Un cuadro de sacrificio de barrio, donde con una rifa empezó esto, ¿no? Y el que compró mayor cantidad de rifas fue el señor Hugo Forno, y después en honor a Hugo Forno nosotros hicimos una cancha que se llamaba Hugo Forno, y tenemos el único estadio con nombre de mujer. Solamente tienen que leer la historia, y el que la lea y que sea un poco sensible se va a enamorar, les juro que se va a enamorar. No digo que sea hincha, pero que nos va a respetar, nos va a respetar. Esta fue la mayor tragedia danubiana en su historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y decime de qué otro equipo te gustaría que hable en próximos videos.